una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar acá en este lugar con la familia en la fe. Créanlo que me llena de mucho gozo, ¿verdad? Y alegría el poder estar en este lugar en donde nacimos, se podría decir. No he podido abrazarlos a todos, ¿verdad? Porque no ha dado tiempo, aunque venimos a las 5 de la mañana, no los logré encontrar a todos. Pero aquí estamos. Muchas bendiciones y saludos de la Iglesia de Cristo en Guatemala, específicamente donde nos estamos congregando nosotros, que es un lugar, un municipio que se llama Jocotenango, que pertenece a un departamento que está pegado a la ciudad capital. Se llama Zacatepeques. De hecho, un grupo de hermanas vinieron la semana pasada, estuvieron por acá. Ya vinieron a conocer el país. Ya les habíamos hablado mucho del país y se animaron a venir a comer bao, dicen. Vinieron a comer vigorón, por ahí se comieron algunos quesillos, dicen también, y bien contentas las hermanas. Es un placer nuevamente, mis amados hermanos, estar acá al frente. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. El hombre, mi amado hermano, está haciendo arreglos en la vida, convenios todo el tiempo. Estos convenios son puntos en donde el hombre define beneficios para ambos lados, de las dos partes. Normalmente estos se llaman pactos, ¿verdad?, entre las personas, o contratos podríamos llamarle. Generalmente el hombre pone en medio, ¿verdad?, un abogado, ¿verdad?, que normalmente se usa para poder establecer las reglas claras de ese arreglo. En la vida cristiana también nos vamos hacia esa línea, porque nosotros también tenemos un pacto con Dios. Y es sobre lo que vamos a estar meditando en esta palabra, y la cual lleva por título Nuestro Pacto con Dios. Y está basada en Jeremías 31 a 34, que vamos a leerlo un poco más adelante. Cuando definimos la palabra conceptualmente pacto, es el concierto o el tratado entre las partes, les comentaba, ¿verdad? Entonces hay un arreglo en el cual una parte define aportar ciertas condiciones y beneficios, igual a otra parte igual. Se establece todo lo estipulado, se escribe generalmente, y en función de eso se inicia pues este convenio, que generalmente existe en tiempos o caducidades, ¿verdad? Cuando vamos a comprar un vehículo, una casa, por ejemplo, pactamos con un banco y el banco nos dice, bueno, tenés un plazo determinado para pagarlo, tenés que aportar un valor cada periodo, y sobre eso te voy a cobrar ciertos intereses. Entonces es un pacto también más económico que otra cosa. Pero en ese convenio, en ese arreglo, existen muchas condiciones que el hombre no siempre cumple, y ese es uno de los grandes problemas que existe en la vida. Y es que las partes no siempre están dispuestas a cumplir ese arreglo. Las partes en unas ocasiones quieren cumplirlo a su manera, aún establecido la reglamentación en el inicio. Ese es uno de los problemas principales. Otras veces las partes no tienen la capacidad de cumplir. Entonces de pronto no quieren o no están dispuestas a cumplir, y otras veces no pueden cumplirlo porque las condiciones cambiaron de determinada manera. Y otra, simplemente se valoran beneficios y dicen, no, esa realmente no era lo que me convenía, en ese momento me convenía, pero ahora no. Y entonces decide una de las partes alejarse del compromiso que ya se tenía. Pero estas situaciones generalmente son las que en el ser humano causan esos trastornos y esos incumplimientos. ¿Sabía, mi amado hermano, que Dios hizo un pacto
con el pueblo de Israel, y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor, a Éxodo 24:12, en donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Éxodo 24:12 dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios establece un arreglo con el pueblo de Israel, un pacto con el pueblo de Israel, que iba a servir de guía para la relación que Dios tenía con su pueblo. Y entonces esta reglamentación iba a servir para que esa comunión con el Creador fuera armoniosa y como Dios esperaba que fuera. Pero sabía mi amado hermano, como lo ha leído seguramente en la Sagrada Escritura, que el pueblo no fue capaz de cumplir el pacto. Podrían haber inferido las situaciones que mencionamos al inicio, ¿verdad? El pueblo no quería cumplir las reglas que Dios había establecido, no podía cumplir las reglas, posiblemente, simplemente sentían que no les convenían las leyes que Dios les había establecido. La ley era una ley que estaba conformada por una gran cantidad de mandamientos. Si los contamos en la Sagrada Escritura, había más de 600 mandamientos establecidos ahí en el pacto que Dios hizo con el pueblo. Y posiblemente, ¿verdad? Muchos estudiosos hablan de que uno de los principales problemas es que el pueblo no tenía capacidad suficiente para cumplir todo lo que Dios estaba exigiendo. Pero ellos no tenían opciones. Cuando uno llega y hace un arreglo y hace un pacto, definitivamente no hay opciones. No es que podés entrar y entonces al día siguiente ya me salvo. Al día siguiente ya, bueno, voy a decidir cumplir esta parte o esta parte. No, igual manera Dios establece de que no podían haber cambios en ese convenio o en ese pacto. Veamos Santiago en el Nuevo Testamento, por favor, mis amados hermanos. En Santiago capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, que no había opciones de cumplir una fracción de la ley. La ley se tenía que cumplir completamente, o se cumplía toda o no se cumplía nada. Si se faltaba en una tilde, dice, una J, habla del abecedario griego, que estaba la letra mayor y la letra menor, entonces tenía que cumplirlas todas completamente, no podía incumplir alguna de ellas. Entonces sería esta la razón por la cual el pueblo estaba incumpliendo ese pacto que había tenido con nuestro Creador. Posiblemente era una de las razones que sí llevó al pueblo al incumplimiento total del pacto con nuestro Creador. Pero Dios es maravilloso, mi amado hermano. Dios nos ama. ¿Cuánto creen eso? Amén, ¿verdad? Dios nos ama. Y en su inmenso amor, Dios establece un nuevo pacto con los hombres. Dios nos da una nueva oportunidad, le hace una gran cantidad de cambios, digo yo, ¿verdad? A esa relación, a esa reglamentación de la relación de nosotros con Dios. Se amplía al nivel de cobijarnos a nosotros, ¿verdad? Porque aquel pacto había sido prácticamente creado, diseñado para el pueblo de Israel. Y entonces ese nuevo pacto nos cobija hoy a nosotros. Esa cobertura que el antiguo pacto no tenía, hoy llega hasta nosotros. Vamos a leer lo que el profeta Jeremías escribe muchos años antes de que este pacto fuera conocido, ¿verdad?, por la humanidad. Jeremías, por favor, 31 al 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire qué maravilloso es el Señor. Entonces Dios nos da una nueva oportunidad, pero para poder entender esa magnitud del beneficio que recibimos de parte de Dios con la oportunidad de este nuevo pacto, tenemos que tratar de hacer algunas similitudes que vamos a tratar de, por temas de tiempo, de escudriñarlas un poco rápido. Entonces, vayámonos a 2 Corintios, por favor, al capítulo 3, y nos vamos a quedar ahí unos minutos para escudriñar un poco qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a esta parte. 2 Corintios, capítulo 3. El apóstol Pablo nos describe la grandeza del nuevo pacto, dejando claro los beneficios que nos traería y el rol que cada uno debemos de tener como cristianos. Fíjense bien, mi amado hermano, hay un rol dentro de esa responsabilidad. Y entonces, ¿cuál es esa responsabilidad? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a irnos al versículo 7, versículos 7, 8 y 9. Capítulo 2, Corintios, capítulo 3, perdón. 2 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces vemos, mi amado hermano, que refiere que el viejo pacto lo refiere como un ministerio de muerte. ¿Y por qué fue llamado por el apóstol Pablo como el ministerio de muerte? Nos podemos encontrar, si nos vamos al Antiguo Testamento, no lo vamos a leer, lo puede anotar para que lo lea en casa. Habían sanciones estrictas de muerte para quienes incumplían la ley. Por ejemplo, en Levítico 2:17 habla de que quien matara a un hermano, ¿qué le pasaba? Era muerto irremisiblemente. Y si adulteraba, ¿qué le pasaba también? Debería de morir de igual manera. Entonces, el apóstol describe acá el antiguo pacto, dice, como un ministerio de muerte. Pero en cambio nos habla hoy del nuevo pacto como el ministerio del Espíritu. Es decir, de que hoy, mi amado hermano, estamos en la gracia de Dios. Cuando nos referimos al nuevo pacto, nos referimos a un arreglo espiritual, algo que ya no fue tallado en piedra como fue el primer pacto. Y vamos a ver un poquito más de detalle un poco más adelante. El viejo pacto lo refiere como un ministerio de condenación. En cambio, se refiere al nuevo pacto como un ministerio de la justificación. Mire qué maravilloso que es Dios. Nos da la oportunidad de poder justificarnos. Dios, Cristo, a través de su muerte, a través de su sangre, nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Refiere el nuevo pacto como un pacto glorioso y más glorioso que el anterior. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, porque el nuevo pacto, mi amado hermano, es lo que hoy nos cobija. Y dice que es un pacto permanente con la humanidad, un pacto que Dios hizo con la humanidad de manera permanente. Solamente a través de Cristo, mi amado hermano, se puede quitar el velo que embota el entendimiento. Y cuando usa la palabra embota, ahí el escritor se refiere
a perder el entendimiento, a no entender exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que ser muy cuidadosos en entender lo que Dios quiere darnos a conocer. Reconocer el nuevo pacto es reconocer a Cristo como nuestro Salvador y el mediador de esta oportunidad que hemos recibido. Vamos a leer Hebreos, por favor, mi amado hermano. Hebreos 8:6. Dice la palabra de Dios: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido con mejores promesas. Mire qué maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, mi amado hermano, dice que reconocer que estamos en este nuevo pacto es reconocer que Cristo es quien está intermediando por ese arreglo que tenemos y esa relación que hoy tenemos con nuestro Creador. Refiere que el nuevo pacto será puesto en la mente y escrito en el corazón de los hombres. Mire qué maravilloso. Ya no son las tablas en las que Dios escribió con su dedo, como menciona la Sagrada Escritura, sino que menciona de que el nuevo pacto es puesto en nuestra mente. Es decir, mi amado hermano, que hoy tenemos la facilidad de poder tener a Dios, el conocimiento de Dios al alcance de nuestras manos y tener en nuestro corazón escrito lo que Dios quiere que nosotros realmente hagamos. Hebreos 8:10 lo anota para que lo pueda leer en casa. Debemos de tener claro que al ser Cristo el mediador de este pacto, fue sellado con su sangre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Cristo selló, mi amado hermano, esa relación estrecha con nuestro Creador y la selló con su sangre preciosa, dándonos la oportunidad de vida. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Algo muy importante que debemos de tener presente es de que ese sacrificio que Cristo Jesús hizo es de una sola vez. Muchas veces, mis amados hermanos, estamos pensando que el pacto se va renovando de vez en cuando y estamos tratando de, a través de, bueno, me alejo del Señor, me doy un break, dicen los jovencitos, ¿verdad? Ahora ya lo usan mucho. Y entonces después voy a renovar con el Señor, después lo hago de domingo en domingo muchas veces, pero no, mi amado hermano. Este pacto fue renovado a través de la sangre preciosa de Cristo y fue renovado una sola vez. Hebreos 9:25, por favor, mi amado hermano. Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. Veamos qué dice la palabra de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mis amados hermanos, amén, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Creador. Pero entonces, mi amado hermano, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Porque hemos hablado, ¿verdad?, ya de reglas, ya hablamos de Cristo, está en medio de ese arreglo que tenemos con nuestro Creador, de ese pacto que tenemos con nuestro Creador. Ya sabemos que es un pacto que se hizo una sola vez, no se va renovando de vez en cuando, pero entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Es un pacto principalmente, y téngalo presente, mi amado hermano, con la sangre preciosa de Cristo, y cuyo costo fue pagado con su sangre preciosa. Quiere decir, mi amado hermano, que nosotros lo recibimos gratis, no pagamos por él. Nosotros tuvimos la oportunidad, normalmente en un pacto humano hay beneficios económicos de ambas partes.
Dios nos ofreció la oportunidad de este arreglo, de este pacto, ¿verdad? A través de la sangre preciosa de Cristo. Si ustedes van y leen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto, el sello que se hizo, los sacrificios que habían establecido por parte de Dios eran sacrificios animales. Aquí fue la sangre preciosa del Hijo de Dios derramada para darnos la oportunidad de vida. Este nuevo pacto es la gracia, ese favor inmerecido, ese regalo que hemos recibido de parte de Dios y que Dios nos ha dado para quienes aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Así que, mi amado amigo, si hoy estás acá, no es pura casualidad. Dios te está hablando y está ofreciéndote la oportunidad de que puedas tomar la sangre preciosa de Cristo para poder ser parte de esta gran cobija que cubre a los cristianos. Punto 3, la gracia de Dios nos da la oportunidad de acceder a la vida eterna. Mire qué maravilloso. Y entonces un pacto que nos fue dado gratis, que lo recibimos sin merecerlo y que todavía nos da la oportunidad de la vida eterna. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Dice la palabra de Dios: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Mire qué maravilloso, mi amado hermano. La oportunidad que recibimos de parte de nuestro Dios, esa oportunidad que hemos recibido de parte de Él, ha sido una oportunidad realmente inmerecida. Así que nos queda, ¿verdad?, como cristianos, poder dar el valor que realmente tiene esta oportunidad o este sacrificio que recibimos de parte de nuestro Creador. Pero y entonces ya sabemos, ¿verdad?, qué conlleva el pacto con Dios, en qué consiste ese pacto, pero ¿qué debemos hacer para acceder a Él y mantenernos en Él? Acceder para nuestros amigos que hoy nos acompañan, mantenernos en Él para nuestros hermanos, para cada uno de nosotros. Les tengo una lista de 250 puntos, pero vamos a tratar de resumirlo en 5, ¿verdad?, porque no nos va a dar tiempo. Veamos el punto 1, y es obedecer los mandamientos de nuestro Creador. Mi amado hermano, la primera gran razón, el primer gran compromiso que debemos de tener los cristianos para con Dios y podernos mantener con esa cobija de parte de Dios, es obedecer su palabra. Juan, capítulo 15, versículo 10, por favor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Queremos permanecer en el amor de Cristo, mis amados hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Si queremos todos estar en el amor de nuestro Dios, y entonces tenemos que obedecerle para poder permanecer en Él, en ese amor que solo Él nos puede dar. No es el amor que ofrece el mundo, solo Dios nos lo puede dar, tenemos que obedecerle. Segundo punto, debemos de amar a Cristo y guardar su palabra. Esto nos da acceso al amor de Dios y seremos su morada. ¿Sabe que cuando nosotros amamos a Cristo y guardamos sus mandamientos, Dios viene a vivir a nosotros, Cristo viene a vivir a nosotros? Juan 14:23, lo anota y lo lee en casa. Dios viene a vivir a nosotros, viene a vivir en nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y entonces esa oportunidad que nos abre el amar a Cristo, el obedecer a Cristo, es que Dios venga a vivir con nosotros. Debemos de someternos a su voluntad. Muchas veces estamos tratando de establecer las reglas nosotros mismos. Queremos establecer nuestras propias decisiones a través del libre albedrío que Dios nos dio. Sin embargo, mi amado hermano, Dios quiere que nos sometamos a su palabra. Y en la medida que nosotros escuchemos lo que Dios tiene que decirnos, en la medida de que la sabiduría de lo alto llegue a nosotros y escuchemos realmente lo que Dios nos está guiando y cómo nos está guiando, en esa medida, mi amado hermano, vamos a poder mantenernos con la cobija de nuestro Señor. Santiago 4:7, por favor.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice ¿qué? Y huirá de vosotros. Mire qué maravilloso. Mire todos los beneficios que estamos recibiendo de parte de nuestro Dios. Ahí sigue sumando y sigue sumando, por eso le decía que son más de 200 los que le van a llegar, pero como no vamos a tener tiempo, le va a quedar la tarea de seguirlo estudiando en casa. Dice que, punto número 4, no amoldarnos al mundo actual. Generalmente estamos tratando de calzar en lo que el mundo quiere de la figura del cristiano. El mundo está esperando de que nosotros agarremos la forma que ellos quieren que tomemos. El mundo está invitándonos a pasear, a vivir la vida loca, dicen algunos cantando, a vivir una vida relajada, a ir a la iglesia cuando podamos, y un sinnúmero de reglas físicas que va estableciendo el mundo. Pero mi amado hermano, no podemos amoldarnos a este mundo. Y la palabra de Dios en Romanos 12:2, por favor, nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mi amado hermano, debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de no tomar la forma, dice la palabra de Dios, que estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Estamos en este lugar, dice, porque estamos pasajeramente en este lugar, en este mundo estamos de paso. Y entonces en ese tiempo de paso por este mundo no podemos amoldarnos a lo que la humanidad quiere que el cristiano entienda como lo bueno y lo que ellos han definido en sus criterios y formas de pensar. Debemos de mantenernos firmes e inconmovibles. Debemos de mantenernos firmes e inconmovibles. No podemos estar de vez en cuando, de cuando en vez, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Debemos de estar permanentemente cerca de los pies del Señor. Eso es lo que nos va a ayudar, mi amado hermano, a mantener esa cobija que Cristo nos ha ofrecido. Debemos, y esta es tan importante como todas las anteriores, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. ¿Cuántas de sus decisiones en este día y en esta semana que recién terminó fueron consultadas a nuestro Dios? Haga una lista y revise cuáles de esas decisiones que tomó en esta semana realmente las consultó con Dios. Se va a dar cuenta que muchas veces las cosas no nos salen bien, y no nos salen bien porque creemos estar tomando la decisión correcta, nos apoyamos en nuestro propio criterio, en nuestro propio conocimiento, y ahí nos alejamos de la sabiduría de Dios, y esto nos lleva a problemas. Debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1, lo anota para que lo lea en casa. Y finalmente, mi amado hermano, debemos de trabajar de buena gana como para el Señor. ¿Está involucrado en las tareas de la iglesia? ¿Estamos involucrados en todas las actividades de la congregación? ¿Sabía, mi amado hermano, que siempre se necesitan manos? Yo, ahora me ha tocado, ¿verdad?, estar en una congregación. ¿Cuántos somos, hermano? 55, ¿verdad? Más o menos. 55 entre los hermanos que llegan, ya saben, 55. Salí de una familia de 600. Y aquí hacían falta manos. Y llegamos a una familia de 50, una familia pequeñita que ha ido creciendo ahí conforme Dios ha dado la oportunidad. Pero se siguen necesitando manos, ¿saben, mi amado hermano? No porque hayan 600 o hayan 50, no hay necesidades dentro de la iglesia. Siempre hay necesidades. Y se necesitan manos, obreros trabajando para el Señor todo el tiempo. Trabajemos con buena gana. Trabajemos que todo lo que hagamos sea como para el Señor. No espere que le den las gracias, no espere que le aplaudan, no espere que mi hermano anciano lo abrace. Si lo abraza, bienvenido, ¿verdad, mi amado hermano? Pero no es eso.
al final estamos haciendo todo lo que hacemos para que nuestro Dios se agrade de todo lo que estamos haciendo para Él. Voy a concluir, mi amado hermano, de la siguiente manera. Estoy bien con el tiempo, ¿no? Sí. Mi amado hermano, Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y no les estoy diciendo nada nuevo, yo sé, pero siempre me gusta remarcarlo porque el amor de Dios se refleja en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, cada paso que damos, donde nos va poniendo, donde nos va quitando. Hay cosas que no las entendemos. Nosotros llegamos no estaba listo el lugar donde íbamos a vivir y nos mandaron a un lugar ahí a Antigua, un mes, y le contaba a mis hermanos ancianos, que nos dejaron a una cuadra de la iglesia del Señor, a una cuadra de la iglesia de Cristo. Y ahí nos quedamos trabajando para el Señor. Ahí estamos todavía hoy, casi 4 años después, en febrero, si Dios nos presta la vida, vamos a cumplir ya 4 años de estar trabajando. Se rentaba un local, mi amado hermano, muy caro, por cierto, porque es un lugar muy turístico. Se pagaban, no sé, un poquito más de $1,000 en ese lugar, y ya no había dinero para pagar. El año pasado nos llegó la buena noticia de que un grupo de hermanos de Estados Unidos llegaron a ver la obra y a evaluar lo que se estaba haciendo, y les presentamos un proyecto, y este proyecto en términos financieros eran $125,000, solo para que se dé una idea. Y nosotros, más con fe que con otra cosa, les presentamos el plan, y hoy, mi amado hermano, la iglesia de Cristo en Jocotenango tiene un lugar propio, porque nuestros hermanos decidieron comprar ese lugar para la iglesia del Señor. Y es un lugar que tiene espacio para 200 personas, creo yo, más o menos, para comenzar. Entonces hay que hacer un trabajo muy duro para poder llenar ese lugar. Y entonces hay una gran responsabilidad, hay un gran trabajo que hacer. Ahí hemos estado pidiéndole ayuda a muchos de nuestros hermanos acá, gracias a mis hermanos que no les agradecí por el apoyo que nos han estado dando de manera virtual. Dios nos ama, mi amado hermano, Dios nos ama. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida es por algo. Dios va poniendo las cosas en el lugar, como bloques de Lego, las va acomodando, y muchas veces no entendemos por qué, pero en el tiempo lo vamos a entender. Y si hoy no lo entiende, mi amado hermano, qué está pasando en su vida y por qué, seguramente que va a llegar un momento en que va a entender por qué Dios está haciendo eso en su vida. Su pacto de amor con la humanidad nos abrió la oportunidad de acceder a los cielos. Mire qué maravilloso. El pacto anterior no tenía esa oportunidad, no tenía esa cobertura. Hoy tenemos la oportunidad de poder acceder a los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos siempre que todo pacto tiene compromisos y deberes. Todo pacto tiene compromisos y deberes, y nosotros tenemos responsabilidades como cristianos y tenemos deberes que cumplir. Dios espera que nosotros cumplamos con la parte que nos corresponde para que esa cobertura siempre esté en nuestra vida. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias.